A medianoche se descubre un cadáver con una temperatura de 85 grados Fahrenheit en un ambiente donde la temperatura es 32 grados Fahrenheit. 2 horas más tarde la temperatura del cuerpo es 74 grados Fahrenheit. Suponga que cuando estaba vivo su temperatura era 98.6 grados Fahrenheit. Un modelo adecuado para estimar el momento de la muerte es. En la parte 1 del ejercicio vamos a determinar cuál es el modelo adecuado para resolver este problema entre los modelos dados en A, B, C y D. En la parte 2 del ejercicio vamos a estimar, usando el modelo escogido, el momento de la muerte. Este es un problema de enfriamiento, de ley de enfriamiento de Newton. Vamos a definir las variables claramente. T es el tiempo que está dado en horas. T de T es la temperatura del cuerpo en el instante T. Vamos a abreviar T de T simplemente como T mayúscula. T sub m es la temperatura del medio en el cual se encuentra el objeto. En el problema nos dicen que la temperatura del medio o la temperatura ambiente es 32 grados Fahrenheit. T sub m es 32. La ley del enfriamiento de Newton afirma que la rapidez con que decrece la temperatura, en este caso del cuerpo, es proporcional a la temperatura del cuerpo menos la temperatura del medio. ¿Qué significa que sea proporcional? Que existe una constante K tal que la rapidez con que decrece la temperatura, que es su derivada, la derivada de la temperatura respecto al tiempo, es igual a esa constante K por la temperatura del cuerpo menos la temperatura del medio. Ahora, esta es una ecuación diferencial separable. Las variables son T minúscula el tiempo, T mayúscula la temperatura. Además, como la temperatura está decreciendo, su derivada es negativa. La temperatura del cuerpo siempre es mayor a la temperatura del medio, que es 32 grados Fahrenheit. Por tanto, T menos T sub m nos va a dar positiva. Y esto nos dice entonces que la constante A debe ser negativa, de modo que menos por más nos dé menos. Podemos entonces escoger ya entre los 4 modelos que nos dan aquí cuál es el adecuado. La ecuación diferencial viene de la ley del enfriamiento de Newton, que es esta, que es la misma de D, la misma de C y D, con K menor que 0 como acabamos de ver, y con la temperatura del medio igual a 32. Por tanto, el modelo que vamos a usar es el modelo D. Los modelos A y B son modelos para problemas de crecimiento exponencial que no tienen que ver nada con este problema. Vamos entonces a hacer la parte 2. Usando el modelo D, vamos a encontrar el momento de la muerte. Vamos a tomar T igual a 0, el tiempo T igual a 0, cuando encuentran el cuerpo. También podríamos tomar T igual a 0 en el momento de la muerte, pero en ese caso escribir las condiciones iniciales sería un poco incómodo. Las condiciones iniciales son entonces, vamos a escribirla aquí en esta tablita, T minúscula es el tiempo, T mayúscula es la temperatura. El tiempo es 0 cuando encuentran al cuerpo. El cuerpo lo encuentran con una temperatura de 85 grados Fahrenheit, dicen en el problema. En el problema también dicen que 2 horas más tarde, es decir, cuando el tiempo es 2, la temperatura del cuerpo es 74 grados Fahrenheit. Y la pregunta del problema, que también la voy a escribir aquí en esta tabla, es ¿cuál es el tiempo? Estimar el tiempo de la muerte. En el momento de la muerte, él tiene una temperatura de 98.6 grados Fahrenheit. Entonces vamos a cambiar la temperatura por 98.6 y vamos a averiguar cuál es el tiempo T que corresponde a esa temperatura. Esa sería entonces la incógnita del problema. Como tomamos T igual a 0 en el momento en que lo encuentran y no en el momento en que muere, entonces en el momento en que muere nos va a dar un tiempo negativo. Escribamos entonces de nuevo acá la ecuación diferencial. dt igual a K
por t menos t sub m. Ahorita vamos a cambiar t sub m por 32. Esta ecuación diferencial es separable. Para separarla, t menos t sub m que está multiplicando, lo voy a traer a dividir al lado izquierdo y me queda entonces dt sobre t menos t sub m igual a la constante k por el diferencial del tiempo que pasa al lado derecho a multiplicar. Integramos en ambos lados, al lado izquierdo integramos respecto a la temperatura. Y al lado derecho integramos respecto a la variable tiempo. La integral de dt sobre t menos t sub m es logaritmo natural de valor absoluto de t menos t sub m. Al lado derecho, la constante k puede salir de la integral y la integral del diferencial de t es la variable de integración t, más una constante arbitraria, llamémosla C1. Luego, la idea pues es despejar t mayúscula para obtener una fórmula para la temperatura del cuerpo. Entonces aplicamos en ambos lados la función exponencial en base e. Entonces e elevado al logaritmo natural de t menos t sub m sería igual a e elevado a la k por t más C1. La función exponencial es inversa de la función logaritmo, por tanto se cancelan ahí al lado izquierdo y me queda entonces valor absoluto de t menos t sub m igual a, miren que al lado derecho tenemos una suma en el exponente. Cuando hay una suma en el exponente, por una propiedad de potenciación, eso se convierte en un producto, e a la kt por e a la c1. E a la c1 es una constante arbitraria, es el número de Euler, que es 2.72 aproximadamente. C1 es arbitraria, entonces e a la C1 es una constante arbitraria que la vamos a llamar C. Por tanto, nos queda valor absoluto de t menos t sub m igual, esa constante se queda multiplicando a e a la kt. Ahora, ¿cómo? Ya discutimos ahorita que la temperatura del cuerpo, que es T, es mayor a la temperatura del medio, entonces T menos T sub m es positivo. Entonces el valor absoluto sobra, lo podemos quitar y simplemente colocar T menos T sub m igual a C e a la kt. T sub m que está restando lo pasamos al lado derecho y nos queda entonces que la temperatura del cuerpo es C e a la kt más T sub m. Reemplacemos entonces T sub m por 32 y entonces tenemos que T de T es igual a C e a la kt más 32. Ahora vamos a encontrar las constantes C y K. Para ello vamos a utilizar las condiciones iniciales. Cuando el tiempo era 0, la temperatura era 85. Significa esto que cuando cambiemos la temperatura por 85 aquí al lado izquierdo, debemos cambiar el tiempo por 0 aquí en el exponente. Nos queda C e a la k por 0 más 32. Esto nos da e a la 0. E a la 0 es 1. El 32 que está sumando lo puedo pasar a restar al lado izquierdo y me queda 85 menos 32 igual a C por E a la 0. 85 menos 32 me da 53. Entonces tenemos que 53 es igual a C. La constante C es entonces 53. Por tanto, volviendo a la fórmula de la temperatura, tenemos que la temperatura es igual a C, que es 53, por E a la kt más 32. Nos falta hallar el valor de la constante K. Ahí vamos a usar entonces la otra condición inicial, y es que cuando el tiempo vale 2, la temperatura es 74. Entonces cambiamos la temperatura al lado izquierdo por 74 y al lado derecho cambiamos en el exponente el tiempo por 2 y nos va a quedar en el exponente 2 por K, 2K.
más 32. Pasamos este 32 a restar al lado izquierdo y nos queda 74 menos 32 igual a 53 por e a la 2k. 74 menos 32 es 42. Tenemos entonces 42 igual a 53 e a la 2k. Ahora el 53 que está multiplicando lo pasamos a dividir al lado izquierdo y tenemos entonces 42 dividido 53 es igual a e a la 2k. Para despejar k, como está en el exponente, vamos a aplicar logaritmo natural. Logaritmo natural de 42 sobre 53 igual al logaritmo natural de a la 2k. Al lado derecho el logaritmo natural y el exponencial se cancela. Me queda entonces logaritmo natural de 42 sobre 53 igual a 2k. El 2 que está dividiendo lo paso a dividir. Tenemos entonces que k es igual a 1/2 del logaritmo natural de 42 sobre 53. El valor de k es entonces aproximadamente, pues en la calculadora, menos 0.1163. Menos 0.1163. Regresando entonces al modelo que habíamos encontrado, tenemos entonces que finalmente la temperatura en el instante t es la constante C, que nos dio 53, por E a la K, que nos dio 0.1163 por el tiempo, a la KT, más el T sub M que nos había dado, T sub M, ese dato inicial era 32. Tenemos ahí entonces la fórmula para encontrar la temperatura en cualquier instante o para reemplazar la temperatura y encontrar el tiempo. Lo que nos interesa a nosotros es encontrar el tiempo en el momento pues, de la muerte. Es decir, vamos a cambiar la temperatura al lado izquierdo por 98.6 en el momento de la muerte y vamos a despejar el tiempo. El 32 que está sumando lo paso a restar y tenemos entonces 98.6 menos 32 igual a 53 por e a la menos 0.1163t. 98.6 menos 32 nos da 66.6. 66.6 igual a 53e a la menos 0.1163t. 53 que estaba multiplicando lo pasamos a dividir. Tenemos entonces 66.6 sobre 53 igual a la exponencial e a la menos 0.1163t. Ahora aplicamos la función logaritmo natural en ambos lados. Tenemos logaritmo natural de 66.6 sobre 53 igual al logaritmo natural de a la menos 0.1163t. Cancelamos la función logaritmo con la exponencial, pues son inversas. Y esto nos da logaritmo natural de 66.6 sobre 53 igual a menos 0.1163t. Finalmente, para despejar el tiempo, este menos 0.1163 lo pasamos a dividir y tenemos que el tiempo es igual entonces a logaritmo natural de 66.6 sobre 53 dividido menos 0.1163. En la calculadora esto nos da que el tiempo es igual a menos 1.964. Una hora, .964 horas.
Vamos a ver esto a qué equivale en minutos, sobre todo el 0.964, cuántos minutos son, porque el cuerpo lo encuentran a la medianoche, como dice en el problema. El tiempo nos dio negativo, entonces a partir de la medianoche debemos devolvernos este tiempo, 1 hora.964. Entonces veamos una reglita de 3, hora, minutos. Una hora pues es 60 minutos, veamos 0.964, ¿cuántos minutos es? Entonces 0.964 horas, ¿cuántos minutos será? Por tanto, el valor en minutos de eso sería x igual a 60 por 0.094 dividido 1. 60 por 0.964 dividido 1. Este valor en minutos es 58 minutos. Por tanto, 1 hora.964 sería 1 hora con 58 minutos. El cuerpo lo encuentran a la medianoche. Si nos devolvemos entonces 1 hora.58 minutos, estimamos el momento de la muerte a las 10:02. Finalmente, el momento de la muerte es las 12 horas, que es la medianoche, menos 1.964. Esto nos da entonces las 10:02 minutos.